aparecen más hombres. Qué bien. Qué bien. Me alegra mucho. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, por vuestra presencia. Hoy vamos a tratar, ante este título que ya suscita bastante la reflexión, si realmente sobrevivimos o realmente vivimos la vida. ¿Vivimos o sobrevivimos? Os tengo que decir honestamente que este título ha sido fruto de un proceso de reflexión personal, de esos momentos donde uno pues, tan solo simplemente sale a la calle con una actitud honesta, con una actitud sin juicio. Es difícil, ya sabéis que la mente rápidamente coge las riendas muchas veces, pero desde esa actitud de ver que nos encontramos, una actitud muy abierta ante la vida. Y llevaba algún tiempo observando con nitidez, con las ideas claras, sobre todo el rostro de las personas. Muchas veces lo he compartido, que uno sale a la calle, cuando uno se levanta, y ya siente por sí mismo que está cargado, lleno de automatismos. No sé si lo percibís vosotros. Nuestra vida, por desgracia, está llena de movimientos repetitivos. Y eso se traduce en muchos momentos en una sensación de vacío, que lógicamente esa sensación interna siempre se repercute a nivel externo, como todo en la vida. Y observando a las personas, y lógicamente cuando hablo de personas también me reflejo a mí mismo, observando el rostro de las personas, yo observo que hay sufrimiento. En la vida de las personas existe el sufrimiento. De hecho, no es que sea una verdad, es una verdad absoluta. Es decir, bien lo dijo Buda en esas famosas 4 nobles verdades, que la existencia del sufrimiento es real. Y cuando uno sale a la calle, no sé si lo observáis, las caras tensas, las caras de preocupación, las caras, y eso que un poco el estudio empírico, entre comillas, era a primera hora de la mañana, donde todavía se refleja más ese desasosiego ante la vida. Uno va al puesto laboral, donde quizás no se identifica con lo que está haciendo. A veces uno pues desarrolla tareas pues que en ese momento pues uno pues las tiene que hacer, el tengo que, pero realmente no las siente. Y eso me dio a pensar, ¿cómo puede ser que la cara de las personas reflejen tanta tristeza, tanto decaimiento? Y ahí me senté en un banco próximo a la zona y empecé a reflexionar cuáles podrían ser algunos indicadores para definir si realmente, como seres humanos, podemos decir que estamos viviendo la vida. O realmente, observándonos, de qué manera podemos decir que, mira, no, es que no vivimos, es que realmente en algunos momentos sobrevivimos. Y ahí empecé a pensar, empecé a reflexionar, tratando de usar esa mente. Siempre os he hablado que hay 2 niveles de la mente, una mente más inferior, una mente más racional, concreta, esa mente parlanchina, de la que seguramente en algún momento, pues hoy tendrá muchos momentos, pero tratando de usar esa mente abstracta, que es la mente que es la que vais a usar hoy y la que yo voy a usar a día de hoy, ese hemisferio derecho del que habla la ciencia, que se formula nuestras grandes preguntas existenciales: ¿hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Os lo habéis pensado? No se puede vivir la vida intensamente si uno no se para a reflexionar sobre las preguntas trascendentales. Nuestra vida se reduce a siempre lo mismo, siempre lo mismo. Mi día lunes es igual que el día martes, y que el día martes es igual que el día miércoles, y así se completa una semana, y se completa un mes, y completamos un año, y pasan los años, y mi vida está cargada de momentos que puedes estar aquí, otros días estás aquí, pero realmente no nos engañemos, no estamos viviendo la vida, estamos sobreviviendo la vida. Y en ese fruto de reflexión pues lancé algunos indicadores. No son lógicamente la panacea, ni tampoco pretendo que sea esto lógicamente pues una imposición. Siempre os digo, al final todo esto lo tenéis que llevar al terreno de la experiencia. Como bien decía Aristóteles, lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo. Yo siempre os invito. Esto se queda en la nada si uno no tiene el claro compromiso con uno mismo. Cuando salga desde ahora, desde este aquí ahora,
trata de ese pequeño cambio, ojos nuevos para un mundo nuevo, como decía Gandhi. Si sigues haciendo lo mismo en la posición en la que estás, no pretendas que los resultados sean distintos. ¿Os acordáis lo que decía Einstein? Si quieres resultados distintos, no te quedes en el mismo sitio. Son cosas sencillas, pero tenemos que a veces darle vueltas a todo esto. A veces cuando hablamos de la vida, no sé si rápidamente la mente es muy curiosa los movimientos que tiene. Cuando hablas de la vida, la mente rápidamente separa, hace una separación entre tú, como ser humano, y la vida. Es decir, tú no tienes nada que ver con la vida, no es que la vida pasaba por allí y yo estoy aquí en este punto. Y a veces la vida pues me lleva aquí, a veces la vida me lleva aquí, a veces la vida me da algo bueno, a veces la vida me da algo malo, a veces la vida me pone esta persona, a veces la vida me pone a otra persona, y entendemos que la vida es que no tiene nada que ver con nosotros. A ese concepto, los grandes seres humanos, que han habido muchos, y que son los que realmente tienen el mérito de todo esto, no os engañéis, todo, absolutamente todo está escrito. Próximamente saldrá el primer libro, y lo primero que he reflejado es lo que siento en mi corazón. Todo está escrito. Que podamos ahora compartir algo con un lenguaje más coloquial, con un lenguaje más cercano, para que lo podamos todos comprender y compartir, bien. Pero todas las enseñanzas vienen de la noche de los tiempos. Esos grandes seres lo han dicho de palabra y con su ejemplo, que es donde tiene que estar, la experiencia. Por eso siempre os invito, y ellos lo han dicho muy claro, la vida es una, no son dos, es una. Y se muestra en la unicidad, la vida es una. No podemos separar, a pesar de que la mente, vuelvo a repetir, diga, no, es que él es Juan, él es Manuel, eso es la mente la que separa. La vida es una y se muestra en una unicidad, pero lo podemos observar, que esa es la riqueza de la vida, a través de la diversidad. Esa expresión que tiene la vida, esa unicidad se muestra en las diferentes formas. Se muestra en los animales, se muestra en los seres, en este caso humanos, se muestra en los minerales. Esa es la diversidad, pero dentro de la unicidad. A veces cuando hablamos de ciertos conceptos nos asustamos porque hay muchísimas creencias religiosas, todavía está muy arraigado ciertos dogmatismos. Pero ponerle el nombre que queráis, el absoluto, Brahman, amor, energía, da igual, de la fuente. De ahí aparece todo. No separas nada, no se puede separar como la mente pretende separar. Y esos grandes seres nos lo han dicho muy claro. Somos una expresión misma de la propia vida. Yo y la vida somos lo mismo. ¿Os acordáis aquella gran frase de Cristo Jesús que lógicamente se le ha dado un significado? Pero encontrarle el significado, decía: yo soy el camino, la verdad, y ¿os acordáis cómo acababa? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos al final siempre han dicho lo mismo. Nuestra expresión más divina, nuestra verdadera naturaleza es realmente lo que lo impregna todo. Y es uno que se manifiesta en cada uno. Y eso es muy importante, porque veremos cómo funcionan los mecanismos internos de la mente, que dicen, hombre, no, pero ¿cómo va a ser todo esto uno? Esos grandes seres han tenido la oportunidad, también son experiencias que podemos tener cada uno de nosotros, lógicamente en un estado avanzado, que son estados expandidos de consciencia. Muchos seres, pongo por el ejemplo, grandes místicos cristianos que hemos tenido, que en estados de alta contemplación, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Molinos, San Juan de la Cruz, llegaron a estados de éxtasis, lo que los orientales llaman estados de samadhi, y en esos estados se percibe perfectamente esto que os digo, esa unicidad, que no existe la separación, y la única delimitación que hacemos ante la vida lo hacemos desde la mente. Mirad, decía un novelista hindú, que os recomiendo sus lecturas, son realmente profundas e interesantes, era Tagore. Tagore decía, ¿sabéis cuál es el objetivo de la vida? ¿Sabéis cuál es el objetivo de la vida? Muy sencillo, ser vivida con alegría e intensidad. Ser vivida. La vida está para vivirla. Pero de verdad, además, la vida no está para pensarla, la vida no está para sentirla desde el plano emocional.
Otra cosa es desde el corazón, como ya veremos, y de qué manera podemos esperar ese momento de inspiración, de intuición, que tiene que ver más con nuestra naturaleza verdadera. Pero lo dice bien claro, tiene que ser vivida. No somos una gotita en el mar. ¿Sabéis lo que decía Rumi? Me encanta esa frase, es de cabecera. Decía, somos el mar, todo el mar, en una gota de agua. Todo el mar. Y ese sentimiento realmente es verdadero, es profundo, es así, somos todo, no os olvidéis. Y por tanto, vamos a ver algunas de las cosas que precisamente os tienen que llevar a esa reflexión con uno mismo, con uno misma, decir, ¿estoy viviendo en este aquí y ahora o realmente estoy sobreviviendo? Mi vida es, como dice mi amigo Emilio Carrillo, sevillano, sota, caballo y rey, o realmente mi vida tiene sentido profundo cuando salgo cada día a la calle, que eso es lo que vale al final. Cuando uno viene, está en silencio, que es donde realmente está, y uno lo nota. Los que os entráis cada día en procesos de silencio, sabéis que ahí está todo. Sin ruidos mentales. Estás en silencio. Lo decía Rumi, esa es nuestra verdadera naturaleza, el silencio, y ahí te das cuenta. Bueno, vamos a ver si somos capaces de, poco a poco, de ir avanzando y sobre todo de ir viendo cada uno que se haga esa pregunta a sí mismo. ¿Estoy viviendo en este momento o estoy sobreviviendo ante las circunstancias que puedo llegar a entender, entre comillas, que me siento separado? Es decir, que la vida, pues que me está esperando. En algún momento dado, pues igual me dice, no, ahora te voy a poner la trabanqueta para que te caigas. Perdonad, esto es de patio de colegio, perdonad que os diga. Eso es creer en la separación. Eso es un mecanismo de culpa que no existe, fruto del ego, pero eso tiene que desaparecer de vuestras vidas. No hay nadie ni que te vaya a dar un premio, ni que te vaya a castigar. Cada uno es con su propia experiencia. Y esa responsabilidad ante la vida, que esa es la gran clave, la responsabilidad ante la vida, ¿sabéis de quién depende? Depende de vosotros y depende de mí, no depende de un tercero, ¿sí? Y eso es espiritualidad, y eso es crecimiento personal. Date cuenta de que tú tienes que estar en el centro de la existencia, en el centro de tu vida. Y a partir de ahí, como hablamos en la conferencia pasada sobre el miedo, a veces hay que salir de la zona de confort, porque nos han enseñado que la zona de confort es una zona que nos gusta. Es falso. La zona de confort, y lo sabéis vosotros, y lo sé yo también, está llena de sufrimiento permanente. Quieres maquillar las cosas, quieres mirar hacia otro sitio, pero en esa zona de confort donde tú crees que estás bien, solo existe dolor y sufrimiento. Por tanto, hay que dar un paso hacia adelante. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a por ello. Fijaros, me gusta especialmente, en el mundo oriental, hay dos rasgos fundamentales para saber si un ser humano está iluminado. Dos rasgos. Si pudiéramos ir, por ejemplo, al Tíbet y ver un ser humano que se ha iluminado, es decir, que ha trascendido lo que son las cadenas de sufrimiento, lo podríamos ver muy rápidamente. Los orientales hablan de que la persona iluminada no tiene quejas. No existen las quejas. No se queja. Es aceptación. Los orientales hablan de tathata. Es aceptación pura, no eligen. La elección desaparece. Ni se quejan, ni esto está bien, ni esto está mal. Es un rasgo instintivo. No se quejan. Es más, dicen, a todo dicen que sí. Yo cuando leía eso en su momento decía, a todo dicen que sí. Pero claro, tiene su sentido, porque uno de los mecanismos de la mente inferior, es no, 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 no y no. ¿Lo habéis observado? A mí me pasa. A veces el primer impulso es el no. El primer impulso que sale cuando quieres responder ante algo que te da miedo, ante algo a lo mejor desconocido, esa primera frase, esa primera palabra, ese primer movimiento es no. El ego está en su posición y quiere controlar. Está en ese escudo, por eso hablamos, él separa tu experiencia, te dice, no, yo estoy aquí, Manel está allí.
y todo lo que haga Manel, cualquier movimiento que haga, tiene que ver con mi supervivencia. Y por tanto ya te digo no. Siempre dicen que sí. ¿Sabéis el segundo movimiento para reconocer que una persona, pues realmente podemos decir que está iluminada? El contento y la alegría. Siempre están alegres. Decía Buda una cosa muy sencilla pero a la vez muy clara. Decía, uno de los grandes tesoros que tiene el ser humano es el contento. Hay que sacarle hierro al asunto. Hay que reírse, pero reírnos de nosotros mismos. Me pongo, por ejemplo, yo a veces me río solo. Me río solo de la cantidad de automatismos que tengo en mi vida. Es cierto que me doy cuenta, y ese es el primer paso, darse cuenta. Siempre lo digo, date cuenta de lo que sea. Es que siempre caigo en la misma piedra. Bien, y me doy cuenta. Al final hay tantas veces que dices, si es que me caigo en la misma. Al final dices, pero hombre, chico, Sergio, pero si lo estás viendo. Y yo otra vez, vale, pues ríete. Sácale hierro al asunto. Hay que reírse. Tenemos que sacar esa solemnidad que a veces, que es cierto que a veces el mundo espiritual, el crecimiento personal nos invita a la solemnidad. Nos tienen que salir casi las, ¿cómo se llama? Las de esto para volar, las alitas, ¿no? No nos van a salir alas. Tenemos que tratar de ser coherentes con nuestra vida, coherentes con lo que sentimos. Y eso realmente es el camino. Ese es el camino que tenemos que seguir cada uno con nosotros mismos. Y la alegría y el contento tienen que estar ahí. ¿Sabéis la de veces que nos quejamos a lo largo del día? Mirad, os invito a que hagáis un ejercicio muy sencillo. Es muy sencillo. Solo tenéis que dedicarle un día. Eso sí, dedicarle un día, tampoco cuesta tanto. Salís con una pequeña libretita, una hojita, una pequeña libreta, y con un bolígrafo. Eso sí, tienes que estar consciente, con una actitud consciente, si no, no sirve, claro. Si te vas a quejar y dices, bueno, esta la dejo para luego. Actitud consciente. Salgo a la calle y ya emito la primera queja. Por ejemplo, hoy estaba lloviendo. Es que el tiempo, no veas, mira, es que es viernes, tenía que llover hoy. La apunto. Queja. Bueno, pues desde que te levantas hasta que te acuestas, dedícale, solo es un día. Lo divertido es hacer un poquito la evolución, pero bueno, un día. Observa la de veces que te quejas a lo largo del día. No darías cuenta. Te quejas y me quejo y nos quejamos continuamente. Queremos cambiar las cosas. ¿Somos tan egocéntricos para querer cambiar las cosas continuamente? ¿Pensamos que las cosas deberían de ser como nosotros creemos que tienen que ser? ¿Se puede ser tan egocéntrico? Yo a veces lo pienso, ¿eh? Me pasa a mí. A veces dices, vale, Sergio, a ver, relájate. Relájate, pero ¿cómo vas a querer cambiar las cosas? O sea, tú, una unidad dentro de 7.500 millones de seres humanos que estamos aquí, en este planeta llamado Tierra, además de convivir con otros seres sintientes, y soy yo el que tiene que decir cómo tienen que ser las cosas. Que hoy tiene que llover, porque lo digo yo, porque soy así de chulo. Al final, el sentido de la alegría, el sentido del contento, esa reflexión me llevó a darme cuenta de esto, ver las caras de las personas de tristeza, de esa tristeza interna que se refleja en los rostros, esas miradas de sufrimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no salimos con una actitud de alegría? Al final está ahí también. Decía Aurobindo, ese fue un filósofo, también os recomiendo sus lecturas, filósofo y un gran yogi, que él decía, uno de las grandes facultades espirituales del ser humano es el contento, es la alegría. Es esa sensación de Satchitananda, que siempre os digo y que me encanta. Es esa alegría que no tiene nada que ver con nada externo. Es nuestra, es propia, no nos la puede quitar nadie, ni tampoco te la puede dar nadie. Los orientales dicen, me gusta mucho, dicen, todo lo que tenga causa, no te lo creas. Dices, causa, claro, si cojo una flor y me gusta, me da placer, o estoy en contacto con un ser humano compartiendo algo y me da placer, te dicen, no te lo creas. Es una ilusión, porque es perecedero, porque es impermanente, porque se cae, porque te vas a aferrar a ello. Eso se va a caer, esa emoción se va a caer.
esa emoción se cae al instante siguiente, no la quieras sostener, te vas a aferrar a ella. Lo único incausado que hay es nuestra propia felicidad, es la nuestra. Por eso os digo, ¿quieres reconocer tu felicidad? Siéntate en silencio. Pero hay que mostrarse activo y sobre todo esa actitud de contento y de alegría. Por tanto, ahí os dejo el ejercicio, ¿eh? Espero que la gracia es hacerlo día a día, semana a semana y decir, pues bueno, si empieza a lo mejor con 400 quejas en un día, a lo mejor la siguiente, claro, a veces no somos conscientes. Nuestro lenguaje, el tema de la atención consciente, por eso es tan importante darse cuenta. El hazte consciente, porque no somos conscientes, ni tú ni yo, de la gran cantidad de pensamientos, de palabras, de movimientos que tienes y que tengo a lo largo del día. Y por tanto es importante que te des cuenta, que no eres consciente, no eres consciente. Si fueras consciente, seguramente muchas de las actitudes que tienes a día de hoy las transformarías. Por eso te digo, sal con el bolígrafo y con la libreta. Fijaros, otro rasgo claro para saber si una persona vive o sobrevive. La mente, tus movimientos mentales te llevan a consumirte en tus propios pensamientos. Te pasas la vida eligiendo bueno, malo, me gusta, pequeño, feo. La mente procesa así. Bien, es cierto, esa mente inferior tiene una serie de rasgos. Trabaja con los opuestos. ¿Sabéis que la vida, esta vida que es una, está llena de polaridades? No podríamos vivir sin los opuestos, sin la luz y la oscuridad. No podríamos existir. Es las mismas caras de la misma moneda. No podemos crear separación. La mente sí que crea la separación. La mente te dice, no hombre, no, solo existe la luz, la oscuridad nada, y se aferra a la luz. ¿Y la oscuridad? ¿Dónde está? No, es que a mí me gusta el frío. No, es que yo no puedo con el calor. Y el calor lo abandona. No integra las polaridades. La vida está llena de polaridades. Todo tiene un polo opuesto. Si no, no podría funcionar. La madre tierra, la naturaleza, ¿cómo funciona? Son ciclos, son ritmos. Te vas de un opuesto a otro a través de un cambio de ritmo. No te vas a un opuesto y te quedas. No nos quedamos todo el año en la estación de verano, ¿verdad? Permitimos que la estación de verano pueda acabar para que venga otro ciclo. Nos movemos con el ritmo. Es así. Cuando una persona está muy en el mental, está viviendo la vida a través de sus propios pensamientos. Y son muchos pensamientos, más de 70.000 pensamientos diarios. ¿Y qué haces a través del pensamiento? Te identificas con ese movimiento rápido, porque siempre es el último. Siempre nos cogemos al último pensamiento. Y a partir de ahí empieza la película. Nos creamos una película a través del último pensamiento. Es un pensamiento que tiene raíces a través de otros pensamientos pasados que muchas veces no son reales, sino que hemos fabricado en otros momentos y en otras situaciones. Y nos consumimos, y nos creamos la historia, y seguimos recreando la historia. Y la historia, cuando la vuelves a hacer historia, la haces más grande. La haces más grande. De algo que no es real. Te sujetas a ella y la sigues haciendo grande. Y como la mente es obsesiva, porque no es capaz de bailar como la vida en movimiento, sino que es obsesiva. La mente va hacia un punto, y hasta que no quiere tener la razón, hasta que no lo tiene bien sujeto, no frena. Y la vida es movimiento, es la danza de la vida. Esto es un baile. Tienes que bailar con la vida, es una danza. Es precioso, los taoístas, el Tao te lo dicen. Ellos ponen siempre el ejemplo del río. Es como un río, déjate llevar. No quiere decir no hacer nada, ojo. Quiere decir que te dejes, que no luches contra el río. No te pelees, luego lo veremos. Cómo nos peleamos a través de nuestros propios pensamientos, a través de nuestros propios automatismos. Por tanto, es importante que observes cómo funciona esa mente dual. Al menos date cuenta, obsérvalo. Cómo te lleva a catalogar lo que está bien, lo que está mal, a través de unos sistemas de creencias que lo divertido es que van cambiando con el paso del tiempo. Por eso no te puedes aferrar, porque cada día eres diferente, cada día, en cada instante, eres diferente. Eres diferente y tus pensamientos son diferentes.
Todo, absolutamente todo, todo está vacío de forma. Los orientales lo dicen muy bien, te dicen los pensamientos, las formas, todo, absolutamente todo está vacío. Ellos hablan de esos skandhas, de los 5 skandhas, que siempre se caen las percepciones, tus sensaciones. Esta sensación que tienes ahora, puede ser que tengas una sensación de calor, puede ser que tengas una sensación de frío, se cae en este instante y vuelve en otro instante y percibes otra realidad. Por tanto, tenemos que ver que todo, grabároslo en vuestra memoria. Todo es impermanente. Mirad, los tibetanos, ¿sabéis lo que hacen? Se van a los cementerios a meditar en las tumbas. Aquí en Occidente no lo entendemos, si lo hiciéramos, bueno, saltarían las alarmas, saldríamos en los periódicos, pero tiene mucho sentido profundo, tiene muchísimo profundo, porque al final el contacto con la muerte, que al final eso es lo que nos da más miedo en la vida, no nos engañemos, ya lo hablamos el otro día, nos invita a darnos cuenta que eso es la impermanencia, que estás ahí, pero que vas a acabar allí, que vas a acabar allí. Cada encarnación, esta, la tuya, la mía, es un regalo. Os lo puedo asegurar. Encarnar en este plano cada vez va a ser más difícil. Aprovéchalo. O sea, aprovecha la vida. Deja de consumirte entre tus propios pensamientos. Esto es una montaña rusa. Los pensamientos son volátiles. No te aferres a los pensamientos. Antes de tomar una decisión, respira. Sé que cuesta, pero respira. Ese pensamiento es fugaz. Déjalo que pase. Otro rasgo de los orientales, no contestan a la primera. Hay un espacio interior, ellos llaman el testigo interno. Llega el estímulo de fuera, ellos lo observan y luego dan respuesta. Y eso es importante y nos lo deberían enseñar. ¿Por qué nos enseña esto en las escuelas? Aprender a gestionar muy bien el mundo mental, el mundo emocional. Cuando llegue el estímulo, lo observas con nitidez, incluso lo puedes sostener. Y a lo mejor no tienes que hacer nada. Él por sí solo, ese pensamiento hace esto, se cae. Y no tienes que reaccionar. Pero la gran mayoría de los mortales, ¿qué hacemos? Cuando llega el pensamiento, nos movemos rápidamente. Reaccionamos, somos reactivos, ¿vale? Y esto es un rasgo precisamente también de nuestro trabajo de la mente. Cuando se habla del corazón, los antiguos lo tenían muy claro. No hablaban del corazón porque, bueno, el corazón, que cierto es que la neurociencia a día de hoy ha dicho, el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces superior al cerebro. Hombre, se están dando cuenta que el corazón no es que sea solo un órgano, que sea un órgano vital, sino que hay algo más, por supuesto. Los antiguos lo sabían. Los antiguos lo llamaban la cueva etérica del corazón, donde está realmente nuestra morada, nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza divina. Está aquí, está en el corazón. Y todo lo que recibís primero pasa por el corazón. Todo pasa por el corazón. El primer impulso es del corazón, luego sube para arriba, luego sube para la mente. Lo que pasa es que no somos capaces de reconocer esa primera llamada. Una primera llamada que los antiguos siempre la han reconocido. Es esa primera intuición. Bien, es cierto que cuando la radio está todo el día encendido, vamos, que no hay intuición que uno, porque estás todo el día consumiéndote en tus propios pensamientos. Pero si poco a poco eres capaz de conseguir que la radio cada vez esté más tranquila, puedes reconocer dónde está esa intuición, esa inspiración, que no es un tema mental. Aquí está. Por eso os decía, cuando una persona vive, trabaja más desde el corazón, trabaja más desde el ser y no trabaja tanto desde la mente lógicamente hay que usarla y tiene unas prestaciones importantes, pero no te puedes aferrar a la mente. Hay que reconocer la naturaleza de las cosas, comprenderlas para poder saber cómo funcionan. Si no, seremos ovejitas de manada, que respondemos todos con el mismo estímulo y hacemos todos lo mismo. ¿Lo habéis observado? Podemos abrir los ojos y darnos cuenta que todo el mundo va hacia una misma dirección. ¿Puedes sentir? ¿Aprender a sentirte? Ya sé que a veces sentirte
genera dolor, por supuesto, claro que sí, pero tenemos que aprender a cultivar. Esos grandes seres cultivaron todo esto, esa inspiración. No iban a golpe de timón, pues ahora para la derecha, ahora para la izquierda, ahora esto está bien, ahora esto está mal, sino que en ese instante, sentían lo que tenían que hacer. Era una acción sentida, no una acción emocional a través del pensamiento, es una acción sentida. Y si quieres cultivar eso, si quieres cultivar esos procesos de inspiración y de intuición que tienen que ver con esa naturaleza divina donde está allí, donde está en el corazón, pues eso requiere un trabajo de atención, requiere un trabajo de cultivo del mundo interno. No te vas a levantar mañana y vas a ver las cosas de otra manera si no pones un granito de arena. Eso tenlo muy claro, ¿sí? Por tanto, ¿vives o sobrevives? Fijaros, os hablaba antes, a veces, yo esta reflexión creo que es importante. Somos tremendamente egocéntricos y tremendamente egoicos para querer que las cosas sucedan como nosotros pensamos que tienen que suceder. Pienso que es la actitud más egoica que puede tener un ser humano. Los textos védicos, quizás son los textos más antiguos que existen, ya hablaban de que la vida es perfecta, la vida está llena de sincronicidades, esa gran frase, esa gran palabra que Jung la volvió otra vez a dar forma. La ciencia también habló, David Bohm hablaba de ese orden implicado, todo está entretejido, todo está unido. Por eso os decía, la vida es una, con diferentes manifestaciones, y cada instante acontecen muchas cosas que todas tienen su sentido profundo, que todas guardan su relación. Hay un libro muy interesante de Osho, particularmente para mí es el que más me gusta, que es el libro de la nada. Él lo explica muy bien, dice, la consciencia es un espejo. Un espejo. ¿Y qué hace un espejo? ¿Lo sabéis? La cualidad de un espejo, ¿cuál es? Simplemente refleja. No etiqueta nada. ¿Sí? Eso es la consciencia. Pongo el espejo y me refleja lo que pongo. La mente es un espejo también, pero es un espejo roto. Cuando divides el espejo, cuando el espejo se rompe, ¿qué pasa? Pues que se parte todo por completo. Se parte absolutamente todo. Y eso es lo que nos pasa aquí, que no confiamos, que vamos totalmente perdidos, pensamos que el otro, me siento amenazado, es una amenaza para mi subsistencia, para mi supervivencia. No confiamos absolutamente en nada. Fijaros, la preocupación es leí esta frase de Osho y me encantó, a ver si os resuena. La preocupación es la falta de aceptación. La vuelvo a repetir. La preocupación es la falta de aceptación. Cuando estamos preocupados, hay un síntoma de que no estamos aceptando las cosas. No confiamos en las cosas. Pensamos que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos que tienen que ser. ¿Os imagináis? Digo a modo de ejemplo, que 7.500 millones de seres humanos decidieran en cada instante cómo deberían de ser las cosas. ¿Os lo pensáis? Todo ese tejido entrelazado de causalidades, de movimientos de causa-efecto entre todos nosotros, entre todos los seres humanos sintientes, que cada uno decidiera cómo tienen que ser las cosas. Qué bien lo decía Einstein. ¿Os acordáis aquella gran frase que decía, Dios no juega ¿a qué? A los dados. Lo decía muy bien. Sacarle el sentido. No hay nadie que esté... No. Todo tiene su verdadero sentido profundo. Todo está en su sitio. Como bien decía Osho, en ese libro de la nada lo dice muy bien. Dice, el único que está inquieto eres tú. No falta nada ni sobra nada. Relájate. Vamos, que nos tenemos que relajar. Y ese sentimiento de confianza no quiere decir estar impasivo ante la vida. No quiere decir impasividad. Nisargadatta, Cristo Jesús,
todos estos grandes Siddhartha Gautama, ¿pensáis que estos seres han sido seres impasivos? Vamos, yo me hubiera encantado estar en esa encarnación y ver a estos seres humanos en movimiento. Estaban todo el día compartiendo una charla a la otra. Eso es impasividad, eso es acción. Es una acción. En tu casa, cruzado de brazos y quejándote y viendo la vida a través de los problemas, porque sabéis que la mente fabrica los problemas, quizás es una de las... hay varias palabras que si pudiera contribuir a poder modificar el diccionario de la Real Academia, seguramente podría, y una sería esta, quitar el concepto problema de la vida. Directamente. Esta palabra debería desaparecer. Cuando ponemos esta etiqueta a las cosas, problema, todo se hace una montaña. ¿Os habéis dado cuenta? La mente que juguetona, da igual lo que sea, es un problema. No, quieto. Ponle otro concepto, sustitúyelo. Por oportunidad, por crecimiento, por cada uno como lo sienta, pero cuidado con esa palabra, problema. Krishnamurti lo decía muy bien, decía, la mente crea los problemas donde no existen y es esa misma mente la que pretende resolverlos. O sea, los crea y los intenta resolver, los crea y los intenta resolver. Donde no hay, los crea y luego los intenta resolver. Es una neurosis. Bueno, es el estado neurótico en el que vivimos. Viendo problemas donde no hay, situaciones que no existen, recuerdos que tan siquiera no tienen nada que ver con lo que vivimos, porque yo me acuerdo de aquello que venía de cuando yo era y lo traigo aquí y no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Eso es falta de confianza ante la vida. Y si hablo ante la vida, hablo ante mí mismo también, porque no hay separación. Esa falta de confianza que tenemos ante la vida es falta de confianza ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante nosotros. Tú no puedes tener confianza en la vida, decir, me voy a permitir hoy viernes, confiar. Bueno, quizás todo un día es demasiado. Bueno, vamos a confiar una hora, aunque sea. Vamos a practicar una hora. Voy a confiar en la vida, que ponga la vida lo que ponga. Pero si estás en la posición de que no confías y no te aceptas, porque la confianza es fruto de la aceptación, confianza y aceptación. Si yo no confío, yo no puedo aceptar. Yo no puedo aceptar nada. Pero esa aceptación nace de mí mismo, de mí misma. Si yo no me acepto absolutamente nada, yo no podré aceptar lo que la vida me ponga, porque yo soy la vida. Es así de sencillo. Por tanto, cultivemos la confianza. Sal a la calle tranquilo. Nos tenemos que relajar, que todo está en su sitio. Eso es un sentimiento profundo. Es un sentimiento profundo que se va cultivando poco a poco. Que el único inquieto, como decía Osho, eres tú. Estás inquieto, estamos inquietos, pero tranquilos que todo está donde tiene que estar. El universo, la existencia, tú, yo, somos seres perfectos, perfectos, en nuestro estado divino, perfección. Eso es perfección, eso es perfección, es ananda, es felicidad, no responde a nada, a ninguna causa. A partir de ahí, hemos de tener conciencia de que cada ser humano está, tú, yo, él, en su momento evolutivo, ni bueno ni malo, ni bueno ni malo, ni el asesino que no está bien lo que hace porque es asesino, pero está en su proceso evolutivo. Y estos grandes seres lo han expresado siempre así. Ni bueno ni malo, ni tampoco el iluminado, a pesar de que tenga un desarrollo evolutivo mayor, entre comillas, más desarrollado que una persona que está en otro grado. Por eso lo tenemos también que cultivar, eso es compasión también, ¿sí? Fijaros, uno de los rasgos para mí fundamentales para saber si realmente vivimos la vida o no, o vamos sobreviviendo día a día a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, es la responsabilidad. El cambio fundamental de un ser humano, esa transformación interna, cuando se da cuenta cómo funciona el juego de la vida y el juego de sí mismo, es darse cuenta de esto. Es una respuesta interna contigo mismo. Te das cuenta que todo, absolutamente todo, y todo es todo.
No, bueno, es que como había en el suelo un poco de agua y me he caído, fíjate, la persona que debió dejar ahí con el paraguas, eso en el suelo, no, todo es todo. Esa es la responsabilidad ante la vida, la respuesta de ti mismo ante la vida. Esa es la mayor riqueza o de las grandes riquezas que tenemos como seres humanos, la responsabilidad ante la vida. Todo lo que hay en tu realidad es tu responsabilidad, la tuya, es tu realidad y es tu responsabilidad. Y cuando uno se da cuenta de que es ante sí mismo y responde ante sí mismo, las cosas cambian, porque todo lo de fuera desaparece. Y lo primero que desaparecen son los fantasmas de tu vida, desaparecen los verdugos, porque si hay algún verdugo, es uno con uno mismo. Este es el juego de las proyecciones, ya lo sabéis. Es el juego del proyector y las pantallas. La mente es un proyector. ¿Y qué va haciendo? Va proyectando historias, películas. ¿Y dónde se proyecta? ¿Dónde están las pantallas? ¿Dónde están las pantallas para que se pueda ver? Pues en el exterior, en ti, en el otro, en la pared. Nos vamos viendo continuamente, nos vamos reflejando en el otro. Es el juego de las pantallas. Pero date cuenta, asume la responsabilidad que tienes como ser humano. Olvida la culpa. La culpa es de los grandes lastres que tenemos como seres humanos. Es de los grandes lastres que tenemos como seres humanos. La culpa es separación pura y dura. Es la separación máxima, fruto de esa falsa identidad, de creerte que eres lo que no eres, de ese ego que asume por completo la existencia de tu vida. Es decir, tu vida a día de hoy la está llevando en un coche el ego y te está llevando a todos los sitios. Tú como ser humano no tomas decisiones, bueno, alguna a lo mejor tomas conscientemente, pero el ego está llevando las riendas de tu vida. Y ese ego es el que crea esas barreras entre tú, entre la existencia, entre Dios. Es que me siento culpable. Es que se tiene la culpa. Tanto culpa interna como culpa externa son aspectos que van con nosotros. Por eso la culpa ha hecho tanto daño en los sistemas religiosos, etc. Porque hemos asumido un grado de falta de responsabilidad ante nosotros y por miedo al premio, miedo al castigo, nos sentimos culpables. Miedo a compararnos, miedo a ser mejor. Esa competitividad empieza ya en el primer septenio. De 0 a 7 años, ahí empieza un ser humano a formarse en todos los planos. Son esencia pura. Un niño de 3 años, ¿pensáis que se compara? De 5 años no se compara, no existe la comparación. No existe las garras del ego, que tú eres mejor, que el otro es más pequeño. No creas una falsa identidad, como decía Gurdjieff. No creas esa máquina dividida en múltiples yoes. El Sergio de las 8:30 de la mañana, el Sergio de las 12 de la mañana, el Sergio de las 4 de la tarde, el Sergio de las 9 de la noche. No. Te comportas como eres. No estás fragmentado, ¿sí? Por tanto, tenemos que asumir el grado de responsabilidad directamente de nuestra experiencia, de tu experiencia, de mi experiencia. Y eso, perdonad que os diga, requiere mucho valor, requiere mucho coraje. Y dejar ya de salir del patrón de víctima, de que la vida me está pegando, de que ese me hace la vida imposible, de que mi jefe no me aguanta, de que mi pareja no me quiere. Esos son roles de victimismo que se tienen que acabar. Cada uno afronta su experiencia consigo mismo, y hay que poner límites en las cosas. Por eso os decía, hay que poner acción. Claro que hay que poner acción sentida, y romper en esos momentos esas barreras del miedo. Pero hay que tomar acción. No quiere decir que estés con una pareja toda la vida si sabes perfectamente que tú y esa pareja no tenéis nada que ver. No te estamos diciendo eso, no te estoy invitando precisamente a eso, simplemente que te empoderes y te des cuenta que esa historia va contigo y tú tienes el control y tienes el poder para decir hasta aquí. Y ese te aseguro que es un desarrollo como ser humano elevadísimo. Tomas parte de tu propia experiencia, de tu responsabilidad. Fijaros, os decía el otro día que una persona libre, el otro día lo hablábamos con los miedos, es una persona que no tiene miedos. Ese es el gran rasgo de una persona que, ¿verdad?, vive la vida como tal. No tiene miedos.
sin ausencia de miedos. A veces nos confundimos, lo explicaba en la conferencia del miedo. Decimos, es la falta de amor el miedo. Falso. Puede ser ausencia de amor, pero falta de amor no puede ser. La existencia, el mundo, el cosmos, la naturaleza, nosotros estamos llenos de amor. No nos engañemos. Nos falta libertad. Y cuando una persona sobrevive, no está siendo libre. No eres libre. Da igual. Ponemos los ejemplos que quieras, en tu vida de pareja, en tu vida laboral, en tu vida de tus amistades. Todas las decisiones que tomes están condicionadas. No eres libre. No eres libre. Esa libertad, yo os explicaba, Osho lo explicaba muy bien. Hay libertades que tienen que ver con las partes físicas, libertad de raza, de sexo. Hay una libertad psicológica también, donde hay muchas creencias que nos sujetan. Tengo esta manera de pensar, con este sistema de creencias, que solo puedo moverme en esa dirección. No estoy siendo libre. ¿Os acordáis lo que hacía la mente? Se enfoca en un elemento y va a por él, se agarra a ello, y el otro lo deja por completo. Pero está la libertad espiritual, es la libertad verdadera, la que en ese instante tú decides cómo sientes y cómo tienen que ser las cosas, simplemente. Y esa libertad es ausencia de miedo. Por eso es tan importante, y lo hablamos el otro día, que te encares, que cojas al miedo y le hables. Explícame qué me pasa. Dame la señal que necesito para tomar esa decisión. Pero tienes que observarlo. Y ahí te das cuenta. Y cuando os decía, ¿observáis la cantidad de miedos que tenemos y de miedos que se observan en las personas? Pues simplemente sobrevivir. No estamos viviendo. ¿Qué harías en ese instante si no tuvieras miedo? En este instante, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Te irías a las Bahamas a aprender inglés, por ejemplo? No lo sé. Cada uno sabe en el momento del camino en el que está, del sendero. Pero esas son las barreras, ilusiones de tu mente. Son barreras e ilusiones de tu mente que te impiden crecer. Llevas unos grilletes. Son grilletes invisibles. No los ves, no los veo yo, pero están. Por tanto, ¿vives o sobrevives? ¿De quién depende? De vosotros. Muy bien. Fijaros, hicimos una conferencia en su momento sobre los dones y talentos. Para mí creo que es el rasgo, si me decís, ¿cuál es el rasgo más evidente donde un ser humano encarna como ser humano y poder observar a través de ese ser humano dónde está su divinidad? La expresión más clara. Sinceramente os digo esto, los dones y talentos. Cuando una persona vive de verdad, expresa en su día a día sus dones y talentos. Esa es una cualidad de nuestro ser. Cuando planificamos nuestra encarnación en el Devachan de los hindús, en el cielo de los cristianos, es lo mismo. Determinamos las condiciones de la encarnación. Elegimos una serie de elementos que van a ser ese kit de encarnación para ese momento en el que vamos a vivir. Y uno de los elementos fundamentales es este. Es de qué manera vamos a expresar nuestra divinidad y de qué manera vamos a compartir eso que nosotros, que tú y yo, que nadie más hace mejor que tú y yo hace y es capaz de expresarlo, es a través de los dones y talentos. Me viene a la mente una imagen de Jung que decía, nacemos originales. ¿Y sabéis cómo morimos? Nacemos originales y morimos copias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nacemos originales. Está aquí. Esta es la originalidad como seres humanos. Esa es la expresión. ¿Has descubierto tu propósito de vida? Decía Buda, el objetivo de tu existencia es descubrir tu propósito, encontrar tu propósito de vida. Y una vez lo hayas encontrado, pon el corazón y el alma. Es esto. Vivir es esto. Es hacer eso que no te cuesta. Lo que no cuesta. No cuesta, os lo puedo asegurar. Cuando tú expresas tus dones y talentos, no cuesta. Salen de forma espontánea. Y solo tú y nadie más que tú, como la canción, eres el mejor.
sabes mejor que nadie hacerlo, tienes ese don original y por tanto tienes ese compromiso con compartir lo que sabes, sea lo que sea. No hay grados, ya lo hablamos en la conferencia, que la podéis otra vez volver a ver, donde no hay rangos de que si esta profesión, de que si este talento es mejor que el otro, absolutamente nada. Todos los rasgos, todos los dones y talentos son divinos como tal. Lo que tenemos que hacer es expresarlos. ¿Observáis la cantidad de personas que se levantan cada día hacia su puesto de trabajo y viven un calvario? ¿Pensáis que un ser humano vive en esas condiciones o sobrevive? Bien, luego diremos, son los miedos, bueno, porque es que no puedo... El ego lo tiene muy bien montado, ¿eh? O sea, el ego tiene unas historias, a veces es divertido escucharse, porque cuando uno se escucha, dice, bueno, voy a apagar la radio, no te voy a hacer caso, podéis llamarle pues, el nombre que queráis. Interactuar con la mente no es malo. A la mente a veces hay que darle un poco de juego, porque si la dejáis sola al final os acaba absorbiendo. Es un león indomable que os acaba engullendo. Pero cuando se pone así juguetona le podéis hablar. Pero a ver, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Bueno, sí, te dirá sí, porque mira, tenemos 2 hijos, pagamos la hipoteca. Venga, pero ¿a qué tienes miedo? ¿Pero por qué no puedes empezar a lo mejor con algo que puedas expresar con tus amigos, en petit comité? ¿Te has dado la oportunidad a lo mejor de hacerlo así? Porque a lo mejor gracias a ese conoces a alguien que a lo mejor te puede... No, hombre, no, pero si yo nunca tengo buena suerte. Claro, la mente ya sabéis cómo juega. Va a tomar su discurso victimista y decir, no, hombre, no, si estamos bien. Sergio, no te muevas, si estás bien ya, ahora ya si la vida está... Hombre, no, da igual, si total, como son 8 horas, como son 8 horas, pues no pasa nada. Bueno, te estás engañando. Nos estamos engañando. No estás expresando absolutamente nada, estás sobreviviendo. Y eso, desgraciadamente, os lo tengo que decir, conlleva siempre un peaje. Es un peaje, en forma a veces de salud, en forma de procesos emocionales. Es un peaje. La falta de coherencia nos lleva a donde a veces muchos de nosotros, de vosotros, habéis experimentado. Es falta de coherencia. Por tanto, a veces hay que romper esas barreras del miedo y decir, hasta aquí, voy a dar un paso hacia adelante. ¿Somos autómatas? Cuando sobrevivimos, observáis. ¿Habéis visto vuestros movimientos cuando os levantáis? ¿Lo habéis observado? El pie primero que ponéis en el suelo, el movimiento que hacéis, algunos vais primero a la cocina, otros vais directamente al baño, cómo cogéis primero el cepillo de dientes, otros cogéis el vaso de agua. ¿Lo habéis observado? Estamos llenos de automatismos, pero plagados. Eso es sobrevivir, clarísimamente. Porque utilizar otro camino te da miedo. Si ahora yo te digo, vas a volver a tu casa por otro camino del que tú habitualmente no haces, la mente te va a decir, no, hombre, no, seguro que me pierdo. Seguro que me pierdo. Claro, él se defiende y te dice, quieto, no me hagas vivir la experiencia. Yo lo he conocido, lo que ya controlo, lo que ya domino. Date esa oportunidad. Veremos en otro rasgo clarísimo de uno si vive o sobrevive, que tiene que ver con eso. Si te das la oportunidad de vivir en cada instante algo mágico, algo diferente a lo que ya no sabes, a lo que no puedes controlar. ¿Te gusta controlar, verdad? ¿Os gusta controlar? Decirlo claro, nos gusta controlar, ¿no? Pues que sepáis que estáis sobreviviendo. Cuanto más controles, más vas a sufrir. ¿Os lo repito? A los controladores, cuanto más controléis, más vais a sufrir, más vas a sufrir. Las cosas nunca suceden como tú piensas que van a suceder. Nunca. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Vais a seguir controlando? Seguramente, ¿eh? Bueno, lo importante como todo es tomárselo con buen humor. Al final es darse cuenta, siempre os digo, daros cuenta, darte cuenta del automatismo, darte cuenta de cómo pones el pie, date cuenta cómo te pones los zapatos, siempre en la misma posición. No, es que si los pongo así, es que, o si tu pareja te los pone por... Oye, ¿quién ha puesto los zapatos de la otra manera? Bien, son automatismos. ¿Por qué no vives la experiencia de que los zapatos se pongan así? No pasa nada. Fijaros el concepto, que los zapatos estén así, ¿es importante?
No, es que deberían de estar así, deberían de estar a la misma altura, de forma simétrica, porque el viento... Mira que somos rígidos y rígidas. Es la falta de flexibilidad. ¿Pensáis que el agua del río, como dicen los taoístas, el agua del río es rígido? ¿No? ¿Pensáis que fluye? ¿Pensáis que el río tiene algún sistema automático de que se para por la piedra, dice, espera, que voy a pasar por la piedra por aquí? No, hombre, no, el río va fluyendo su transcurrir. Se encuentra con una ramita, por si la fuerza acompaña, y si no acompaña, pues pasa de largo. Ese es el río. ¿Somos ríos o somos máquinas de vending que ponemos una moneda, le damos al código y nos cae el producto? ¿Somos eso? Pues eso es sobrevivir. Eso es sobrevivir, no es vivir, no nos engañemos. Fijaros, hay un libro que supongo que habréis leído muchos, que es El Principito. ¿Habéis leído El Principito? Hay un pequeño diálogo entre el Principito y la Rosa. Creo recordar que era así. Le dice el Principito a la Rosa, dice, te amo, le dijo el Principito a la Rosa. Y la Rosa le contesta, yo también te quiero. Claro, y el Principito le contestó, dice, querer y amar no es lo mismo. Dice, querer implica poseer a alguien o a algo. El relato es más largo, pero si tenéis la oportunidad de acercaros a ese libro, es muy bueno. Refleja muy bien todo esto. No puedes vivir la vida, no la puedes vivir si quieres a las cosas, si quieres a las personas, si te quieres a ti misma o a ti mismo. Estás sobreviviendo. Querer y amar no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando hablas de querer, detrás hay un adjetivo que está escondido. Está escondido, no lo vemos, pero está escondido, que se llama cambiar. Cuando yo quiero, detrás hay deseo y quiero cambiar. Yo te quiero. Cuando alguien te dice, mira, yo te quiero mucho, cuidado. Cuidado. Es como nuestro verbo. Hay verbos hoy en día y conceptos que los entendemos, que los hemos pisado tanto, por desgracia, que los vemos normales. El tema de la abundancia lo hemos pisado por completo, la felicidad, están pisados por completo, los conceptos le hemos perdido su fundamento, su esencia. Y creo que pasa con este concepto también, con el querer y el amar. El querer significa modificar, el querer significa cambiar. Sí, pero esos zapatos que llevas hoy, no. Yo te quiero mucho, pero cuando te duches, no le des tanto al agua caliente. Eso no es querer. Perdón, eso es querer. El amar, es incondicional. Solo podemos reconocer a otro ser humano, observar, reconocer a otro ser humano cuando lo amas. Yo reconozco cuando amo, no puedo reconocer cuando quiero. Y cuando amo, previamente, ¿qué tengo que haber hecho para poder amar a otro? Para reconocer a otro, ¿qué tengo que hacer para reconocer a otro ser humano y amar a otro ser humano? Amarte a ti mismo. No existe otro camino. Por eso cuando un ser humano realmente vive, se ama profundamente. Decía Erich Fromm, el primer elemento para poder empezar a autoconocerte es la autoaceptación. Y esa autoaceptación conlleva el amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo, escucharse a uno mismo, sentirse a uno mismo. A pesar de que la mente te diga, no hombre, no, eso no lo puedes hacer, pero mira que no, que te están esperando, es que mira que tu hija, es que llegas tarde, es que esto no puede ser. Las historias de la mente ya las conocemos. Ni caso. Tú contigo misma la experiencia. Ámate. Respétate. Es ese té diario que cada uno debería tomarse antes de salir de casa. Acéptate. Ámate. No puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo. Por tanto, es un claro indicador
realmente si estoy viviendo o estoy sobreviviendo ante la vida. Fijaros, ya os avanzo que la próxima conferencia, la última conferencia de este año, hablaré de la abundancia. Quizás, como os decía, hay conceptos que a mí realmente creo que se ha hecho mucho daño, os lo digo de verdad, creo que se ha malinterpretado. A veces en este mundillo se utilizan ciertos conceptos para, bueno, conseguir prosperidad, en 4 días, 21 días para ser ricos. Bueno, a veces nos perdemos, ¿no?, en todas estas cosas. Creo que este concepto es verdaderamente importante, el concepto de abundancia. La abundancia, y os lo digo de verdad, la próxima conferencia lo detallaré con más detalle, hablaré de la abundancia en concreto. La abundancia es un estado del ser. Hemos reducido por completo la abundancia a los términos económicos, al dinero como energía. Qué bien, que trataremos del dinero, a ver qué hay detrás del dinero, qué relación tenemos con el dinero, qué programas conscientes o inconscientes tenemos con esa energía que le hemos puesto el nombre de dinero, porque es una energía, como todo en la existencia. Pero cuando hablamos de abundancia, la abundancia no tiene nada que ver con el tener, tiene que ver con el ser. Todos somos abundantes. La existencia, el universo, el cosmos, es pura abundancia, pura abundancia. Tiene que ver con lo más íntimo. Lo que somos de verdad es abundancia pura. En este instante, tú eres abundante. Sientes todo lo que tienes muchas cosas, no materiales, sino, ¿puedes regalar una sonrisa? ¿Puedes regalar una sonrisa? Se le acercaron a Buda muchos seres, entre ellos un ser era realmente pobre, y le hizo esa pregunta, ¿pero por qué? Yo soy pobre, ¿por qué? Y Buda le hacía estas reflexiones. ¿Verdad que tienes ojos para ofrecer una mirada compasiva? ¿Verdad que tienes corazón? Pues eso es abundancia. Sentir que en cada instante eres. Y eso no responde a tener una cuenta corriente llena de ceros. Sabéis que hay muchos seres que viven en la auténtica miseria y que son realmente abundantes, pero muy abundantes, y al contrario, gente con muchísima riqueza material y son realmente pobres. No tiene nada que ver. Sentirte abundante es sentirte que en cada momento eres, y que la vida es. Eres y es. Ya está. ¿Sois abundantes? ¿Podéis regalar una sonrisa? Regalarme una sonrisa. Somos abundantes. Luego hablaremos del dinero, ¿sí? De qué manera tenemos una serie de programas que nos han inculcado, que hemos heredado, qué relación tenemos con esa energía, porque al final es una energía más, como otra energía, la sexualidad, qué relación tenemos con la sexualidad, al final es eso. Son programas inconscientes que en algún momento dado pues nos generan bloqueos. Pero lo que es la abundancia verdadera tiene que ver con un estado propio del ser. Y es incausado. ¿Sabéis lo que quiere decir esa palabra? Incausado. Incausado. No existe causa que valga. Eres abundante. No va a venir un coche o te van a regalar una casa en la playa y vas a ser feliz y vas a ser abundante. No responde a eso. Es incausado. Es nuestra naturaleza. Fijaros, ya estamos terminando. Este concepto para mí es de los más importantes. Si trabajamos desde el amar y no desde el querer, si trabajo desde el amar y no desde el querer, acto seguido tiene que haber un desapego. Si no nos desapegamos de las cosas nos acaban atrapando, las personas nos acaban atrapando. La mente se aferra al placer, al bienestar, a la mal llamada felicidad, que no es felicidad. Detesta el dolor y que se aferra al placer. Se aferra a las personas, las quiere cambiar y las quiere suyas. Todo eso, ¿sabéis qué es? Empieza por ese y siempre acaba con lo mismo. Es sufrir
Miento. El apego es sufrimiento. Lo dijo muy bien Buda. La causa del sufrimiento es el apego. Tenemos que aprender a soltar. Mirad, hay una historia bonita de... Buda tenía una serie de discípulos, eran pocos, pero eran realmente fieles. Y había uno que era primo suyo y que tenía realmente mucha inadversión hacia él, le tenía mucha envidia, pero estuvo muchos años con Siddhartha y muchas veces intentó pues matarlo, y Buda lo seguía perdonando. Y en un paseo matutino, de los que habitualmente Buda hacía, consciente, caminando consciente, observando, sintiéndose uno con la naturaleza, en ese momento la persona se subió a lo alto de la montaña, cogió una gran roca y ¿qué hizo? La lanzó, aprovechando que Siddhartha pasaba por allí. Devadatta cogió la roca y la tiró. La roca pasó por delante de Siddhartha, le hizo 4 rasguños, pasó por delante, observó la roca y prosiguió su marcha. El incidente se quedó allí. Pasaron los días, la actitud de Buda era completamente normal, sin rencor. Devadatta no entendía nada, hasta que finalmente se armó de poder y se acercó a Siddhartha y le dijo: «Oye, maestro, ¿no estás enfadado?». Siddhartha se lo quedó mirando, observando en esa mirada consciente, en ese sentir, y le dijo: «¿Por qué?». «Hombre, señor, he intentado matarte». Volvió a tomar otra vez la palabra, respirando, y le dijo: «Mira, ni tú eres el mismo que tiraste la piedra, ni yo ya soy el mismo que pasaba por allí». O sea, observáis, lo que es cada momento es soltar las cosas, soltar, desapegarte. Pasó ese instante y Siddhartha lo había soltado ya. Y se lo dijo claro: ya no eres el mismo que tiró la piedra, ni tampoco yo soy el mismo que pasaba por allí. Eso es soltar, eso es desapegarse. Cuanto más eres consciente y aprendes a vivir en ese juego de la vida, que es recibir y soltar, recibir y soltar, empiezas a soltarte, nunca mejor dicho. Empiezas a vivir más tranquilo, más ligero. Sí, es muy importante. Ojo con las relaciones con los objetos, observarlo. Con la ropa, cómo la mente tiende a acumular. Pues juega con la mente, decir: pues mira, hoy no me voy a poner lo que tú me estás diciendo. Me voy a poner todo lo contrario. El pantalón rojo, el que no te gusta. Y es más, cuando pase un tiempo, ese pantalón, ¿qué voy a hacer? Lo voy a regalar. Lo voy a compartir. No te aferres a nada. Sabéis que todo aferramiento nos acaba engañando. Es una ilusión y nos genera sufrimiento, nos condena puramente. Por tanto, os decía, vives en desapego, vives en desapego, sobrevives en apego. Es tu elección. Fijaros, uno de los conceptos que es muy importante y que desgraciadamente nos han hecho mucho daño, y a día de hoy seguimos pensando que todo en la vida requiere esfuerzo. No hay ningún ser con un desarrollo espiritual serio que hable del esfuerzo. Ninguno. El esfuerzo es un movimiento de la mente dual. Es la mente la que crea las metas, la que crea los objetivos, la que crea las ilusiones, las pretensiones, que sin esos movimientos yo no seré capaz de conseguir algo, porque la mente busca el conseguir algo. No hay ningún movimiento de la mente que sea consciente de sí misma, que entienda que el propio proceso es el que vale. La mente busca este punto y necesita este punto para llegar. Y eso se llama expecta. ¿Y sabéis qué hay detrás de cada expectativa? Hay sufrimiento siempre. Y cuanto más rígido seas, y cuanto más planifiques tu existencia, y cuanto más quieras controlar, te vas a llegar al mismo punto. Te peleas con la vida, vas a sufrir.
La vida no está hecha para esfuerzos, está hecha para una constancia, para una perseverancia. Esforzarse es empujar, se pone el ego delante y dice las cosas tienen que salir de esta forma y como yo quiero que sean las cosas. Y las cosas tienen su orden natural, tienen un fluir. Si la vida te está llevando a un punto y ves que hay dificultades y tú sigues de cabeza, que quiero que sean así, te la vas a pegar. ¿Sabéis que la vida está llena de señales? Eso lo sabéis. La vida está llena de mensajes, está llena para, como lo decía muy bien Cristo Jesús y lo decía Buda también, permaneced despiertos, estad despiertos. Luego le han cambiado la historia. Ese era el concepto, estad atento. Estad atento, la vida está llena de sincronicidades, de señales. Gracias a venir aquí conoces a una persona a través de otra, conoces a quien y te da la oportunidad de poder... Ese es el juego de la vida. Eso no requiere esfuerzos. Ninguno. Simplemente es estar atento y estar abierto a lo que la vida te ponga, no a lo que tú esperas que la vida te ponga. Porque al final el esperar es sinónimo también de ¿qué? De expectativa. Como tengo que esperar aquello o lo otro y no acaba siendo lo que yo pensaba o lo que yo quería o lo que yo deseaba, acabo otra vez en el mismo punto, que es sufrimiento. Qué sencillo, ¿no? Fijaros, decía un gran sabio vedantino, que fue Nisargadatta, que él decía, muy sencillo, espero que os resuene, hablaba del fluir, decía, ¿sabéis lo que quiere decir fluir? Sin grandes teorías, pero muy sencillo. Es para ponerlo en el WhatsApp, ¿eh? Es para ponerlo en el WhatsApp. Eso sí, hay que citar siempre la fuente, como a mí me gusta. Las cosas, apropiarse de las cosas de los demás, para mí no es lícito. Hay grandes seres que han puesto su ejemplo y eso hay que reconocerlo, absolutamente. Nisargadatta decía, fluir es aceptar lo que llega, pero acéptalo, no lo reniegues. Y detrás decía, y dejar ir lo que se va. Aceptar y dejar ir este movimiento. Eso es fluir, es el río. Aceptar y dejar ir. Dejar partir esa relación, dejar ir a tu hijo. Dejar, libertad. Pero vivimos a falta de libertad, porque la sociedad nos impone el miedo, nos engañan. Estamos cargados de miedo y como hemos sido educados desde el miedo, nosotros ¿cómo educamos? A ver, tiene su sentido común. Si a mí me han enseñado este camino y desconozco todo lo demás, entiendo que el único camino que existe es este. Si yo he sido educado a través de un sistema, a través del miedo y falta de libertad, pues todo lo que venga hacia adelante tendrá ese mismo tono, ese mismo color. Por eso es importante el discernimiento. Hay otras formas de ver las cosas. No te creas todo lo que te dicen. No te creas todo lo que ven tus ojos. Hay otras cosas. Y tiene que ver con el fluir, soltar, pues suelta, vive la experiencia. Pues mañana conoces a otra persona, vamos a vivir la experiencia. Te presentan a un amigo, sientes, o a otra amiga. ¿Por qué poner barreras? No, porque a mí ese perfil no... ¿Por qué pones barreras? Ábrete a la experiencia. Mira, es que hay una persona que quizás te quiere conocer porque la mente lo primero que va a decir, no, hombre, no, pero a mí ¿quién me va a conocer? A mí es que eso no. Ábrete a la experiencia, a lo mejor a través de ese compartir vienen otras sincronicidades que te llevarán a otro punto. Tu vida es una escalera, mi vida es una escalera. Si no estuviéramos en este punto en el que estamos, pero no hubiéramos transitado las otras escaleritas que hay, no estaríamos donde estamos. ¿Sabes que no puedes quitar ningún acontecimiento de tu vida? No lo podemos quitar, porque se derrumbaría por completo nuestra existencia. Todo está entrelazado. Los que estáis aquí estáis por una razón, y yo también estoy aquí, y estamos unidos en este campo, como dicen, mórfico. ¿Lo veis? Todo tiene su sentido. No podemos aislarnos de la experiencia.
Todo tiene su sentido profundo. Por tanto, abramos a la experiencia, no perdemos nada. A lo mejor perdemos un poco la vergüenza o no, se nos suben los coloretes, pero bueno, no pasa nada. Al final es eso, es fluir. Vivimos, como decía Siddhartha, conscientemente. No hay otra forma. Atención plena. Atención a tus palabras. Atención a tus movimientos. ¿Qué cuesta? Pues cuesta, correcto. Pero hay que poner atención plena. Cuando estás caminando es un ejercicio sencillo, pero simplemente sal a la calle y observa los movimientos de tus pies. Eso harás entrenar paulatinamente tu mente. Necesita un trabajo la mente inferior, necesita ser domesticada, necesita que poco a poco se vaya ordenando, necesita que cada vez hayan menos pensamientos y eso requiere un trabajo. Se puede hacer a través del movimiento, se puede hacer a través del silencio, pero necesita ese proceso la mente, de ponerla en su sitio, que a veces hay momentos, no sé si lo habéis sentido o lo observado, que son demasiados, que no sabes dónde sostenerte en esa neurosis interna que cada uno ve y no puede tomar decisiones desde ese punto, porque todas las decisiones que tomes desde ese punto estarán contaminadas. Necesitas poner orden. En esa atención plena también se habla que esa acción, en el mundo del yoga, se habla acción sin deseos, que sea una acción sentida, sin pretensiones. El movimiento que hagas que no tenga un objetivo. Los movimientos que hacemos todos siempre inconscientemente tienen algo, un objetivo, una expectativa, una necesidad. ¿Podemos hacer algún movimiento que no tenga detrás algo, sino simplemente que sea el movimiento en sí? Disfrutar del propio movimiento. Tomar un alimento y dar las gracias a ese alimento sin pensar si ese alimento me adelgaza, me alcaliniza. ¿Podemos pensar en que detrás de cada acción, de cada pensamiento no haya una expectativa? Eso es consciencia, eso es vivir en cada instante. No tiene nada que ver con ese impulso, con ese mundo reactivo en el que estamos sometidos, que reaccionamos rápido, nos movemos muy rápido. Tenemos la mente. Antonio Blay es una persona que realmente tiene unas obras muy buenas, os lo aconsejo, no es muy conocido, muchos seguramente lo conocéis, pero tiene obras que dejó un gran legado. Y él hablaba de eso, la mente, hemos orientado tanto nuestra vida a lo externo, que hemos generado con la mente una tensión de todos los tipos, pues, muscular, pero sobre todo mental, estamos muy enfocados en lo externo. Y precisamente nos pasa todo esto. Vivimos reactivos ante el estímulo, no lo observamos. Dicen los grandes seres que un gran ser puede llegar a responder en 200 milisegundos ante un estímulo que llega. Lo observa y responde. 200. Un ser humano a pie como tú y como yo podemos llegar a 40. Recibimos el estímulo y saltamos a la primera. Bueno, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con tomarse las cosas de otra manera, desde una posición más tranquila, desde una posición sosegada, acción, pero acción sin deseo, acción sentida, hay que trabajarla. Decían, hay una historia zen que es bonita entre dos monjes, uno que tenía muchísima experiencia, para que veáis esto de la acción sentida, de la acción sin expectativas, de la acción sin deseo. Eran dos monjes, uno más mayor y uno más joven, que salieron a caminar. Eran de una tradición budista que siguen una serie de normas, unas normas fuertes, y estaban caminando y se encontraron en un río una señora joven, pero totalmente desangelada, llorando y muy triste. El chico joven se quedó parado en el sitio y el otro chico, una de las normas, entre comillas, que tenían en esa congregación budista es que no se podían acercar a las mujeres, no se podían acercar. A pesar de ello, el monje, con más experiencia, se acercó a la persona y le preguntó, ¿qué te pasa? Expresó la chica llorando, pues que necesitaba cruzar el río, porque tenía su familiar que vivía al otro lado del río, pero que tenía muchísimo miedo al agua, y que
se había quedado en ese punto y que llevaba varias horas. En ese instante, ese monje decidió ayudar a la chica y se subió, se la puso a la espalda y le ayudó a cruzar el río, acompañado también del otro monje más joven. Cuando llegaron a la otra parte del río, pues la chica, agradecida, sabiendo que seguían una serie de votos, le agradeció enormemente y siguieron los dos monjes en el transcurrir. El monje adulto ya observó que el monje joven ya estaba como enfadado, como mirándolo de reojo, como diciendo, bueno, eres tú el que me tienes que dar ejemplo, hasta que llegó un momento que el monje joven cogió al adulto y le dijo, oye, esto que has hecho está muy mal, no podemos hacerlo, sabes que lo tenemos totalmente prohibido. Y el otro, el monje más adulto, más sosegado, más tranquilo, le dijo, dice, sí, hermano, dice, lo sé, dice, la diferencia es que yo ya he soltado a la mujer y tú todavía la llevas encima. En ese instante sintió que lo tenía que hacer, se olvidó de que si habían normas bien, salió de ese sistema de creencias seguramente, hizo esa acción sentida, pero ya lo había soltado, ya no se acordaba. En cambio la otra persona seguía con el movimiento. Pues tiene que ver con eso. Fijaros, y ya vamos terminando, la inseguridad, la magia de la vida. Vivimos únicamente en este espacio, en el fluir de la inseguridad, cuando nos damos cuenta y reconocemos que esa es la incertidumbre en la que tenemos que vivir. Esa es la sabiduría, como decía Alan Watts, de la inseguridad. No decía la sabiduría de la seguridad, de la inseguridad, en la que cada instante todo se cae, en la que cada instante nada permanece, en la que cada instante tú sientes lo que sientes y actúas. ¿Alguien sabe lo que va a pasar cuando salgamos por esa puerta? No lo sabes. Por tanto, vive este instante y tenemos que adentrarnos a vivir esa experiencia y tenemos que observarnos en esos movimientos de inseguridad que tenemos. Y esto es un trabajo, que tenemos que hacer todos y cada uno, de coger una relación íntima con lo que nos cuesta, con lo que queremos agarrar, con lo que queremos controlar, con lo que queremos dominar. Aprendamos a vivir como viven los animales. ¿Pensáis que los animales los habéis observado? ¿Pensáis que un animal no sabe si le vas a dar de comer o no? No viven pensando en que mira que son las 7, que hay que empezar a comer ya, porque viven la experiencia del instante. Pues vivamos también la inseguridad de las cosas. Adentrémonos en el mundo de lo desconocido. Todo es desconocido. Aunque tengas una emoción, aunque sientas un recuerdo del pasado, es el momento presente. Lo estás viviendo en este instante. Aunque sea del pasado, lo estás viviendo en este instante. Y todo es un recuerdo. Todo es un recuerdo. Mis palabras ya son un recuerdo. Ya no sirven. En este instante se ha vuelto a caer y vuelve a ser y todo es un recuerdo. Fijaros, la última cualidad, la última y la más importante, quizás para algunos o para otros no. Una persona realmente vive cuando abandona por completo toda actitud egoica y egocéntrica. Sobrevives cuando únicamente te miras el ombligo. Los hinduistas, ¿sabéis qué dicen? Mírate la nariz en cada momento. Las cosas siempre están delante tuyo. Mírate continuamente la nariz. Lo llevas tú. Tú eres el responsable de tu vida. Las actitudes egocéntricas te condenan al sufrimiento. A lo mejor piensas que te das placer a ti mismo o que te das un momento de alegría haciendo daño a terceros, pero eso es sufrimiento. Todo lo que ves simplemente es una imagen disfrazada. Cuando tú te das compasión a ti mismo, a ti misma, cuando tú te amas, te respetas, cuando eres fraternal, siempre os digo, con todos los seres sintientes, con todos absolutamente, no hay distinciones. Si eres muy compasivo con tu vecino, tienes que ser muy compasivo con todos los animales. Si no, las reglas de 3 no funcionan.
Y esos grandes seres han dado ejemplo de todo ello. Lo han dado claro con su ejemplo: compasión, amor incondicional, fraternidad con todos los seres sintientes. Si soy capaz de expresar todas esas cualidades de nuestro ser, porque no son cualidades de la mente, son de nuestro ser, la fraternidad, el amor incondicional, estaremos viviendo de verdad, estaremos viviendo la vida intensamente. Si únicamente miro por mí, y después por mí, y tercero por mí, únicamente son respuestas egoicas que generan sufrimiento contigo mismo, y por tanto estaré sobreviviendo ante la vida. Y bueno, pues permitirme que acabe con esta reflexión otra vez, y creo que es la importante. ¿Vives o sobrevives? Depende únicamente de ti. Ser felices. Muchas gracias.